Juan despertaba al amanecer, como siempre, con el sonido de los pájaros que luchaban por hacerse oír entre el bullicio de la comunidad. La cama donde dormía era apenas un colchón desgastado en el suelo, y el pequeño cuarto que compartía con su madre estaba lleno de grietas y manchas de humedad. A sus 12 años ya cargaba con una responsabilidad que muchos adultos no podrían soportar. Su madre, debilitada por una enfermedad crónica, dependía de él para comer, tomar sus medicinas y, en muchas ocasiones, para simplemente tener esperanza. Con un balde en la mano, João salía temprano a buscar agua en la única fuente pública que compartían todos los vecinos. Allí escuchaba las discusiones diarias sobre la inseguridad y la falta de oportunidades, pero él no se detenía a participar. Tenía demasiado que hacer. Luego recorría las calles ofreciendo pequeños servicios: cargar bolsas, limpiar vidrios de coches o cualquier tarea que le dejara unas monedas para sobrevivir. Por otro lado, en el centro de la comunidad reinaba una figura imponente: Don Paulo, el líder de facto del barrio. Era un hombre corpulento, siempre vestido con ropa limpia y zapatos relucientes, detalles que lo distinguían del resto. Don Paulo tenía conexiones con las autoridades y con los líderes de una facción que controlaba el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Aunque su posición le otorgaba respeto y temor, también lo hacía inaccesible para personas como João. El muchacho lo veía desde lejos, siempre rodeado de seguidores y nunca con una sola preocupación aparente. Un día, mientras realizaba uno de sus encargos cerca de la tienda de Seu Antonio, João presenció algo que llamó su atención. Era un breve pero intenso intercambio entre Pedro, su hermano mayor, y Seu Antonio, el dueño de la tienda. Pedro gritaba y agitaba los brazos, mientras Antonio permanecía firme, con el ceño fruncido. João no pudo escuchar exactamente qué decían, pero algo en esa escena le dejó un mal presentimiento. Su hermano, quien llevaba meses distante y cada vez más envuelto en asuntos turbios, mostraba señales de un cambio alarmante. Llegaba a casa a altas horas de la noche, con las manos temblorosas y el rostro marcado por el cansancio. La intensidad en sus ojos y las discusiones con su madre eran un eco constante de un peligro que nadie en la familia sabía cómo enfrentar. João siguió con su día, intentando sacarse esa imagen de la cabeza. Sin embargo, cuando regresó a casa por la noche, encontró a Pedro sentado en un rincón, murmurando para sí mismo. João quiso preguntar qué ocurría, pero el semblante oscuro de su hermano lo detuvo. Optó por preparar la cena para su madre, guardando el extraño incidente en lo profundo de su mente. No sabía que ese pequeño momento cambiaría su vida para siempre. Algo más grande que él, algo que llevaba años gestándose en las sombras del barrio, estaba a punto de explotar, y él sería arrastrado al centro de la tormenta. El sol apenas comenzaba a asomar cuando las calles de la comunidad se llenaron de murmullos inquietantes. Mataron a Seu Antonio, se escuchaba en cada rincón. João, aún somnoliento después de una noche agotadora, apenas entendía lo que sucedía. Su madre, alarmada, lo instó a quedarse en casa, pero la curiosidad y el temor lo empujaron a salir. Caminó hasta la tienda, un lugar que siempre había sido un punto de encuentro para los vecinos. Lo que encontró lo dejó paralizado. La puerta de metal estaba abierta, con la cerradura rota, y la policía local había acordonado la entrada. Algunos vecinos se apiñaban en las esquinas, murmurando teorías y rumores. Entre ellos, João alcanzó a escuchar nombres familiares. «¿Pedro?», susurró alguien mientras otra persona respondía. «No, imposible, es solo un niño». João sintió un nudo en el estómago, pero no podía moverse ni hablar. La figura de Don Paulo no tardó en aparecer. Caminaba con paso firme, rodeado de hombres que parecían tan imponentes como él. Se dirigió directamente hacia los agentes, intercambiando palabras en voz baja. João observaba desde lejos, notando cómo Don Paulo parecía manejar la situación con una autoridad que incluso la policía respetaba. «Esto no puede quedar impune», declaró Don Paulo en voz alta, volviendo su mirada hacia los vecinos. «Quemar una tienda, matar a un hombre trabajador como Seu Antonio. No podemos permitir que el barrio se hunda más en la violencia». Las palabras de Don Paulo resonaron entre la multitud y João sintió cómo el ambiente cambiaba. De pronto, todas las miradas parecían buscar un culpable. El miedo se convirtió en enojo y los murmullos crecieron. Una voz surgió entre la multitud.
inesperada y cortante. Vi a João cerca de la tienda anoche. João sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Giró la cabeza buscando al responsable de la acusación, pero no pudo identificar quién había hablado. Antes de que pudiera reaccionar, más personas comenzaron a hablar. Sí, yo también lo vi. Siempre anda merodeando por aquí. ¿Qué hacía tan tarde por estos lados? João intentó defenderse, pero las palabras no le salían. Su corazón latía tan rápido que apenas podía escuchar lo que ocurría a su alrededor. Entonces, alguien más habló. Pedro, su hermano, siempre ha sido problemático. Si no fue João, seguro tiene algo que ver con Pedro. El caos se desató. La gente comenzó a especular en voz alta, mezclando rumores con suposiciones. João sintió que todo giraba a su alrededor, como si el peso de las miradas lo aplastara. Un hombre, conocido por su cercanía con don Paulo, se acercó a João, lo tomó del brazo con fuerza y lo empujó hacia el centro de la multitud. ¿Qué tienes que decir, muchacho?, preguntó con voz grave. João intentó hablar, pero solo logró balbucear. Los rostros que lo rodeaban estaban llenos de enojo y decepción, como si ya lo hubieran condenado. «Yo no hice nada», logró gritar al fin con la voz quebrada. Solo estaba pasando por ahí, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Don Paulo se adelantó y con un gesto autoritario hizo que todos guardaran silencio. «Si João o Pedro están involucrados, lo sabremos pronto», dijo dirigiéndose a la multitud. «Nadie está por encima de la justicia». João fue llevado por los hombres de don Paulo hacia un edificio abandonado, donde lo dejaron encerrado mientras las acusaciones seguían acumulándose. Desde la pequeña ventana podía escuchar los gritos y las discusiones afuera. Sabía que su vida estaba en peligro, pero no entendía cómo todo había llegado a este punto. Las sombras de la noche comenzaron a cubrir el barrio, y João se sentó en un rincón del cuarto, abrazando sus rodillas. Su mente volvía una y otra vez a la discusión que había visto entre Pedro y seu Antonio. Por primera vez, empezó a preguntarse si había algo más detrás de todo esto, algo que tal vez nunca debió haber visto. La noche en el barrio se volvió más fría, y João, sentado en el suelo polvoriento del edificio donde lo tenían encerrado, no podía dejar de pensar en su madre. ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo estaría reaccionando al saber que él había sido señalado por un crimen tan terrible? Sentía el peso de su situación aplastándole el pecho. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negaba a llorar. Llorar no resolvería nada. Afuera el ambiente estaba tenso. Los vecinos discutían entre sí, divididos entre quienes creían en la inocencia del muchacho y quienes pensaban que alguien tenía que pagar por lo sucedido. Y ese alguien, para muchos, era João. La muerte de seu Antonio había dejado una herida abierta en la comunidad, y el deseo de justicia o venganza parecía más fuerte que la razón. Al amanecer, don Paulo convocó a una reunión en el centro del barrio. Los hombres de su confianza llevaron a João al lugar, empujándolo sin consideración. João, pálido y con el cuerpo temblando, apenas podía mantenerse en pie. Sentía las miradas de todos sobre él, como si lo estuvieran despojando de cualquier posibilidad de defensa. Don Paulo, de pie sobre una plataforma improvisada, alzó las manos para pedir silencio. La multitud, aunque agitada, obedeció. Su presencia imponía respeto y temor. «Hermanos, lo que sucedió con seu Antonio es una tragedia», comenzó, su voz grave y controlada. «Era un hombre honesto, trabajador, un ejemplo para todos nosotros. No podemos permitir que su muerte quede impune». João tragó saliva con dificultad. Las palabras de don Paulo resonaban como un martillo en su cabeza. Sabía que, aunque no hubiera pruebas concretas, la decisión parecía ya tomada. Alguien tenía que cargar con la culpa. El joven João ha sido señalado por varios vecinos como el principal sospechoso, continuó don Paulo, señalándolo. Sabemos que él y su hermano Pedro han estado envueltos en problemas antes. No podemos ignorar estas acusaciones. João quiso gritar, defenderse, pero cuando intentó hablar, un hombre lo interrumpió. «Basta de palabras, es culpable, todos lo sabemos», exclamó con furia, y la multitud respondió con gritos de aprobación. Algunos intentaron defender a João. «Es solo un niño, no sabemos lo que realmente pasó». «¿Y si estamos cometiendo un error?», preguntó una mujer, pero sus palabras se ahogaron entre los gritos. Don Paulo levantó una mano nuevamente y la multitud se calmó, aunque seguía inquieta. «No tomaremos decisiones apresuradas», declaró.
pero la justicia debe prevalecer. João será juzgado aquí por su propia comunidad. Si es inocente, que lo demuestre. Si es culpable, que pague. La declaración de don Paulo selló el destino de João. Lo llevaron de vuelta al edificio donde lo habían retenido, esta vez con una cadena atada a su tobillo para evitar que escapara. João sabía que no tenía a dónde huir, pero el gesto era un recordatorio de lo atrapado que estaba, tanto física como emocionalmente. Mientras tanto, su madre, desesperada, iba de casa en casa, suplicando a los vecinos que creyeran en la inocencia de su hijo. Algunos le ofrecían palabras de consuelo, pero la mayoría se encogía de hombros, temerosa de contradecir a don Paulo. La desesperación la consumía, y sus gritos de auxilio parecían resonar en un vacío. Esa noche, João apenas pudo dormir. El hambre le retorcía el estómago, pero más que eso, era el miedo lo que no lo dejaba descansar. Recordó la discusión entre Pedro y seu Antonio, y una sombra de duda se formó en su mente. ¿Había algo que no estaba viendo? ¿Podría Pedro estar involucrado de alguna forma? La mañana siguiente trajo consigo una nueva oleada de gritos y discusiones. La noticia de un juicio comunitario corrió rápido por el barrio, y todos parecían estar ansiosos por ver lo que sucedería. João sabía que no podía confiar en nadie. Sus palabras serían su única arma, pero incluso eso le parecía insuficiente frente a una multitud decidida a culparlo. Cuando los hombres de don Paulo llegaron para escoltarlo nuevamente, João sintió que sus piernas no le respondían. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sin embargo, reunió el poco valor que le quedaba y decidió enfrentar lo que venía. Tenía que hacerlo, por su madre, por su propia vida. El sol se elevaba lentamente, iluminando las calles polvorientas del barrio que, por un día, parecían más llenas de vida que de costumbre. El juicio de João se había convertido en el evento del momento, y casi toda la comunidad se congregaba en el terreno baldío donde don Paulo había montado su tribunal. João, con las manos atadas al frente y escoltado por dos hombres de aspecto intimidante, caminaba con la cabeza baja. El aire estaba cargado de tensión. Cada paso que daba hacia el centro de la multitud lo acercaba a un destino incierto. Las voces murmuraban a su alrededor, mezclando chismes y acusaciones en un coro que pesaba sobre sus hombros. Cuando finalmente llegó al improvisado estrado, João alzó la mirada. Frente a él estaban don Paulo y algunos de sus allegados, sentados detrás de una mesa vieja que simulaba ser una especie de tribunal. João sintió que el corazón se le aceleraba. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «Silencio», ordenó don Paulo, levantando una mano. La multitud obedeció, aunque algunos cuchicheos persistían en las esquinas. «João», comenzó don Paulo, mirándolo con severidad, «este barrio merece justicia por lo que le sucedió a seu Antonio. Tú has sido señalado como sospechoso. Ahora tienes la oportunidad de defenderte. Habla». João, con la voz temblorosa, intentó reunir fuerzas. Sabía que cada palabra sería crucial, pero el miedo lo tenía paralizado. Finalmente logró decir, Yo no hice nada. Solo estaba cerca de la tienda esa noche. Estaba volviendo a casa después de trabajar. Un hombre entre la multitud gritó, «¡Mentira! Seguro estaba buscando algo que robar». La acusación provocó un murmullo en la multitud, y João sintió que su defensa se desmoronaba antes de comenzar. A pesar de eso, continuó, «Vi a seu Antonio. Estaba hablando con alguien, pero no pude ver quién era. Después me fui. No hice nada malo». Don Paulo lo observó fijamente. Su expresión era difícil de leer, pero había algo en sus ojos que transmitía una mezcla de desconfianza y desinterés. «¿Con quién estaba hablando?», preguntó con un tono inquisitivo. João dudó. No quería mencionar a Pedro. La amenaza de su hermano aún resonaba en su mente, y el miedo a lo que pudiera hacerle a su madre lo mantenía en silencio. Finalmente, murmuró, «No sé, no vi bien». La respuesta no convenció a nadie. La multitud comenzó a gritar exigiendo un castigo. Las palabras culpable y justicia se repetían como un eco ensordecedor. João miró desesperado a su alrededor, buscando algún rostro que mostrara empatía, pero todo lo que veía era enojo y decepción. Su madre, que había logrado llegar al lugar empujando entre la multitud, gritó con todas sus fuerzas, «Mi hijo es inocente, no lo condenen sin pruebas». La voz de la mujer resonó por un instante, pero fue rápidamente ahogada por las voces del resto. Algunos intentaron calmarla mientras otros simplemente la ignoraban. João sintió un nudo en la garganta al verla,
Quería consolarla, pero no sabía cómo. «Basta», ordenó don Paulo, silenciando a la multitud nuevamente. «Si no tienes pruebas de tu inocencia, Juan, entonces no podemos ignorar las acusaciones en tu contra. La comunidad exige justicia». Juan quiso gritar, quiso señalar a Pedro, pero algo dentro de él lo detuvo. ¿Qué pasaría si hablaba? ¿Y si su madre sufría las consecuencias? Su silencio parecía ser su única forma de protegerla. Don Paulo se levantó de su asiento, mirando a la multitud. «Daremos un día más para escuchar si alguien tiene algo que añadir a este caso. Pero si no hay nuevas pruebas, la comunidad decidirá su destino». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque el aire seguía cargado de tensión. Joan fue llevado de regreso al edificio donde lo tenían encerrado, esta vez bajo una vigilancia más estricta. Mientras lo empujaban hacia el interior, escuchó el llanto de su madre a lo lejos, un sonido que se le quedó grabado en el alma. Sentado en la oscuridad de su improvisada celda, Joan sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de don Paulo resonaban en su cabeza. La comunidad decidirá su destino. ¿Qué podía hacer para demostrar su inocencia? ¿Valía la pena guardar silencio? Una mezcla de miedo, culpa y desesperación lo consumía, pero aún quedaba una pequeña chispa de esperanza en su interior. Quizás de alguna manera la verdad saldría a la luz antes de que fuera demasiado tarde. La noche cayó sobre el barrio como un manto pesado, cubriendo las calles en un inquietante silencio. Juan estaba sentado en el suelo frío de su celda improvisada, con la espalda apoyada contra la pared y las rodillas dobladas contra el pecho. Afuera, los ecos de las voces que exigían su castigo aún resonaban en su cabeza como si estuvieran grabados en su mente. Cerró los ojos intentando alejar esos pensamientos, pero cada vez que lo hacía, la imagen de su madre llorando volvía con más fuerza. Sabía que debía hablar, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta. Pensar en Pedro le causaba una mezcla de miedo y rabia. Era su hermano mayor, la única figura masculina que había tenido cerca desde que su padre los abandonó, pero en los últimos meses, Pedro se había transformado en un extraño. Las constantes idas y venidas, las miradas esquivas y las discusiones con su madre eran señales de que algo estaba mal, pero Joan nunca se había atrevido a cuestionarlo directamente. Ahora, todo tenía sentido. La noche del asesinato, Joan había visto a Pedro frente a la tienda de seu Antonio, discutiendo acaloradamente con él. Recordaba los gestos agresivos de su hermano, el tono cortante de sus palabras. Aunque no había escuchado todo, una frase se le había quedado grabada. «No puedes detenerme, esto no es asunto tuyo». Seu Antonio, con su carácter firme, le había respondido algo que Joan no alcanzó a escuchar antes de que él decidiera seguir su camino y regresar a casa. En ese momento, Joan no imaginó que esa escena sería clave para lo que vendría después. Ahora, sentado en la oscuridad, esas palabras parecían un eco constante en su mente. Sabía que Pedro estaba involucrado, que él era el verdadero culpable, pero también sabía lo que su hermano era capaz de hacer si se atrevía a hablar. Pedro lo había amenazado antes. «Si dices algo, mamá será la que pague», le había dicho en una ocasión, con los ojos llenos de una furia que Juan nunca había visto antes. Esa amenaza lo había mantenido en silencio, pero ahora con su vida en juego, no sabía cuánto más podría callar. Mientras la noche avanzaba, Joan escuchó pasos acercándose a su celda. Su corazón se aceleró, pensando que tal vez sería su madre o alguien dispuesto a ayudarlo, pero la figura que apareció en la puerta era Pedro. Llevaba una gorra baja que ocultaba parte de su rostro y miró a su hermano con una mezcla de lástima y dureza. «No digas nada, Juan», susurró Pedro acercándose para que nadie más pudiera escucharlo. «No puedes probar nada, y si abres la boca, mamá será la que sufra. ¿Entendido?» Juan no respondió. Su cuerpo temblaba y sus manos estaban apretadas en puños. Pedro se inclinó un poco más, susurrándole al oído. «Esto no tiene que terminar mal para ti. Solo mantén la boca cerrada y todo pasará. La gente se olvidará». Pedro salió tan rápido como llegó, dejando a Juan con un nudo aún más apretado en el pecho. Sentía que estaba siendo asfixiado por su propio silencio, pero las palabras de su hermano lo mantenían paralizado. ¿Qué podía hacer? ¿Arriesgar la vida de su madre para salvar la suya? ¿Confiar en que alguien más descubriría la verdad? Cuando la primera luz del día comenzó a filtrarse por la pequeña ventana,
João se dio cuenta de que ya no tenía mucho tiempo. Sabía que la comunidad no esperaría mucho más para decidir su destino. Sentía que estaba en una cuerda floja, balanceándose entre la verdad y el miedo. Con las horas contadas, João tomó una decisión en su interior. No sabía si sería suficiente, pero entendía que guardar silencio solo perpetuaría la injusticia. Aunque las palabras aún no salían, sabía que pronto tendría que enfrentarse a todos y dejar que la verdad, por dolorosa que fuera, saliera a la luz. El sol se alzó lentamente sobre la comunidad, iluminando el terreno baldío, donde la multitud ya se reunía en busca de justicia. João, con el cuerpo tenso y los labios secos, fue escoltado una vez más hacia el centro del juicio improvisado. Esta vez, las miradas sobre él eran aún más pesadas. La gente estaba ansiosa por un desenlace, y su silencio hasta ese momento no había hecho más que avivar las sospechas. Su madre estaba allí, entre la multitud, con los ojos rojos de tanto llorar. João la vio y sintió una punzada en el pecho. No podía permitir que ella siguiera sufriendo. Su madre había sacrificado tanto por él y ahora era él quien debía protegerla, aunque eso significara enfrentar su peor miedo. Don Paulo, con su porte imponente, se puso de pie al frente del estrado improvisado. Su voz resonó con autoridad mientras hablaba a los vecinos. Hoy se decidirá el destino de João. Hemos esperado suficiente. Si alguien tiene algo más que aportar, este es el momento. El silencio se apoderó del lugar, roto solo por el murmullo del viento que arrastraba polvo y hojas secas. João tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que parecía imposible de deshacer. Pero entonces, algo dentro de él se quebró. El peso de la culpa y el miedo ya no era sostenible. Tenía que hablar. João sintió que las miradas de la multitud lo aplastaban. Recordó las palabras de su madre, su sacrificio y el miedo que lo había paralizado todos esos días. Respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y dijo: «Yo sé quién mató a seu Antonio». Su voz temblorosa rompió el silencio como un trueno. Un murmullo recorrió la multitud como una ola y todas las miradas se clavaron en él. Don Paulo levantó una mano para pedir silencio y con los ojos entrecerrados miró a João con una mezcla de interés y desconfianza. «Habla, João, dinos lo que sabes». João sintió sus piernas temblar, pero reunió el valor necesario para continuar. «No fui yo. Esa noche, cuando volví de trabajar, vi a Pedro, mi hermano, discutiendo con seu Antonio. Estaban gritando. Pedro quería llevarse cosas de la tienda, pero seu Antonio no lo dejó. Dijo que ya no soportaría más que Pedro usara las cosas de nuestra casa para venderlas, para comprar drogas». La multitud estalló en murmullos, y João hizo una pausa, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. A lo lejos, vio a Pedro entre la gente, su rostro pálido y sus ojos llenos de furia. João sabía que estaba arriesgando todo, pero ya no podía detenerse. «Yo me fui a casa porque tenía miedo», continuó João, «pero ahora sé que Pedro regresó más tarde, y fue él quien mató a seu Antonio». Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Todos miraron hacia Pedro, que intentó retroceder entre la gente, pero ya era demasiado tarde. Varias personas comenzaron a gritar, señalándolo. Algunos hombres se acercaron para detenerlo, pero Pedro, en un movimiento desesperado, trató de huir. «¡Mienten! No tengo nada que ver con esto», gritó Pedro, pero su voz no tenía la convicción de quien dice la verdad. La multitud, enardecida, comenzó a rodearlo. Don Paulo levantó las manos para calmar el caos, pero incluso él parecía sorprendido por la revelación. João, mientras tanto, se dejó caer de rodillas, sintiendo un alivio mezclado con temor. Había dicho la verdad, pero sabía que las consecuencias no se harían esperar. Pedro, acorralado, finalmente confesó: «Está bien, sí, fui yo, pero no quería matarlo, solo quería que me dejara en paz». El aire se llenó de gritos de indignación, pero don Paulo, recuperando su autoridad, ordenó que lo retuvieran hasta que la policía llegara. Era un día inusual en el barrio. Por primera vez, alguien estaba dispuesto a enfrentar la verdadera justicia. João, aunque aún atado y débil, sintió una chispa de esperanza. Por fin, la verdad había salido a la luz, y su vida, que hasta ese momento parecía perdida, comenzaba a tener una nueva oportunidad. Ahora quedaba enfrentar las secuelas de la revelación, pero al menos sabía que no lo haría en silencio. El caos se apoderó del terreno. Los gritos de los vecinos llenaban el aire mientras intentaban procesar
lo que acababan de escuchar. Algunos aún miraban a João con desconfianza, incapaces de aceptar que un niño pudiera haber sido víctima de una acusación tan grave. Otros, enfurecidos, dirigían su rabia hacia Pedro, ahora retenido por varios hombres que lo mantenían sentado en el suelo, con las manos amarradas detrás de la espalda. Don Paulo, con el rostro endurecido, alzó la voz para calmar a la multitud. «¡Silencio!», gritó, y su tono autoritario logró silenciar poco a poco a los vecinos. «Aquí nadie va a tomar justicia por sus propias manos. La policía vendrá y se encargará de Pedro. João ya ha hablado. Ahora todo debe seguir su curso». Pero las palabras de don Paulo no apaciguaron del todo el ambiente. Algunas personas comenzaron a gritar: «¡Nos mentiste, Pedro! Trajiste problemas a nuestra comunidad. Este niño pudo haber muerto por tu culpa». Pedro, acorralado y lleno de pánico, gritaba en su defensa: «Yo no quería que esto pasara. Fue un accidente. No me iba a delatar si Antonio no hubiera insistido en meterse en mi vida». El remordimiento en sus palabras no conmovió a nadie. La comunidad, harta de las mentiras y los abusos, parecía dispuesta a hacer pagar a Pedro por todo el daño que había causado. João, mientras tanto, permanecía sentado en el suelo, observando todo en silencio. Aunque su cuerpo temblaba, sentía que un gran peso se había levantado de sus hombros. Por primera vez en días, podía respirar sin el miedo constante que lo atormentaba. Su madre apareció entre la multitud, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. Se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo entero. João, al sentir el calor de su abrazo, finalmente dejó salir las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. «Mi hijo, yo sabía que no eras culpable. Perdóname por no haberte protegido mejor», dijo su madre con la voz entrecortada. João no pudo responder, pero su mirada lo decía todo. Su madre era su refugio, y en ese momento lo único que importaba era estar juntos. Mientras tanto, los hombres de don Paulo mantenían a Pedro bajo vigilancia estricta. El líder del barrio, aunque acostumbrado a manejar los problemas con mano firme, parecía estar considerando con más cuidado la gravedad de la situación. Miró a João y luego a la multitud antes de hablar. «Lo que ha pasado hoy es una lección para todos nosotros. Mi objetivo siempre ha sido proteger esta comunidad y no podemos permitir que el miedo y los rumores la destruyan. Hay quienes piensan que mi autoridad es suficiente para resolverlo todo, pero esto demuestra que la justicia debe ser justa, no rápida. João ha sido acusado injustamente y Pedro debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero esto no termina aquí. Debemos reflexionar como comunidad y asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder». Las palabras de don Paulo dividieron opiniones. Algunos vecinos asintieron, reconociendo que habían actuado precipitadamente. Otros seguían desconfiando, más inclinados a buscar venganza que reconciliación. João, aún en los brazos de su madre, sintió que su nombre comenzaba a limpiarse poco a poco, pero sabía que el daño causado no desaparecería de la noche a la mañana. La llegada de la policía puso fin al tumulto. Los oficiales, informados previamente del incidente, tomaron a Pedro bajo custodia y comenzaron a interrogar a los testigos. João fue liberado de sus ataduras, pero un oficial lo llevó aparte para escuchar su versión de los hechos. Con voz temblorosa pero firme, contó todo lo que sabía, incluyendo la amenaza que Pedro había hecho contra su madre. El policía, con rostro serio, prometió protegerlos. Mientras la patrulla se llevaba a Pedro, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Al principio, los vecinos evitaban a João, incapaces de enfrentar la culpa de haberlo acusado injustamente, pero poco a poco, algunos comenzaron a acercarse, ofreciendo disculpas tímidas y gestos de ayuda. Aunque muchos aún mantenían la distancia, la solidaridad comenzó a florecer lentamente, como una herida que sanaba con el tiempo. João aceptó los gestos de quienes se acercaron, pero en su corazón sabía que el dolor de esos días quedaría marcado para siempre. Al final del día, João y su madre regresaron a casa. El pequeño cuarto que compartían les pareció un refugio seguro, lejos del ruido y las miradas de la comunidad. João sabía que aún quedaba mucho por hacer para reconstruir sus vidas, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir sin el peso de la injusticia sobre sus hombros. Durante los días siguientes,
La comunidad intentó retomar su rutina, aunque los murmullos sobre el caso de Pedro no cesaban. Entonces, una noticia sacudió al barrio. Pedro había escapado de la custodia policial mientras lo trasladaban al centro de detención. El temor regresó como una sombra que nadie podía ignorar. El rumor se extendió rápidamente por el barrio, desatando una ola de miedo y tensión. Juan, que todavía intentaba recuperarse de los días anteriores, sintió que su pecho se apretaba al escuchar el murmullo de los vecinos afuera de su casa. ¿Y si Pedro vuelve?, preguntó su madre, con el rostro pálido por la preocupación. Juan sabía que el riesgo era real. Su hermano no solo tenía la capacidad de escapar, sino también de buscar venganza. La idea lo inquietaba profundamente, pero intentó mantener la calma por su madre. «No va a hacernos nada, mamá», le aseguró. «Ya todos saben la verdad. Él no puede esconderse por mucho tiempo». Sin embargo, mientras Juan decía esas palabras, Pedro estaba en algún lugar del barrio, escondido y tramando su próximo movimiento. Con la ayuda de algunos miembros de la facción criminal a la que pertenecía, Pedro intentaba escapar definitivamente del lugar antes de que las autoridades volvieran a buscarlo. Pero había un problema. João y su madre representaban una amenaza para él, un recordatorio vivo de su traición. Y Pedro no era el tipo de persona que dejaba cabos sueltos. Esa misma tarde, mientras Juan ayudaba a su madre a recoger agua de la fuente comunitaria, un grupo de vecinos llegó corriendo, agitados y nerviosos. «Pedro está cerca de la entrada del barrio», dijo uno de ellos mirando a Juan. «Está buscando formas de salir, pero parece que quiere vengarse antes». La noticia provocó un escalofrío en Juan. Su primer pensamiento fue proteger a su madre. «Mamá, vuelve a casa. Cierra la puerta y no dejes entrar a nadie», le dijo con una firmeza que sorprendió a la mujer. «¿Y tú?», preguntó ella alarmada. «Voy a ver qué está pasando. No te preocupes, no voy a acercarme a él». João salió corriendo, su corazón latiendo con fuerza, mientras se dirigía hacia la zona donde decían que Pedro había sido visto. A medida que se acercaba, notó que un grupo de vecinos ya había rodeado el lugar. Algunos estaban armados con palos y machetes, determinados a evitar que Pedro escapara. Entre ellos estaba don Paulo, que había tomado el control de la situación. «¡Pedro!», gritó don Paulo con voz autoritaria. «¡Ríndete ahora y no habrá más problemas!». Pero Pedro no tenía intención de entregarse. Desde su escondite respondió con un tono desafiante. «No me van a atrapar. Ustedes no entienden nada. Yo no tuve otra opción». La multitud comenzó a avanzar lentamente, pero Pedro salió de repente, agitando un cuchillo y gritando: «No se acerquen. Si alguien da un paso más, no respondo». Juan observaba desde un rincón, intentando mantenerse fuera del alcance de su hermano. Pero ver a Pedro tan acorralado y fuera de control le produjo una mezcla de miedo y tristeza. A pesar de todo, seguía siendo su hermano, alguien a quien había admirado cuando era más pequeño, antes de que las drogas y la violencia lo transformaran. La tensión aumentó cuando la policía llegó al lugar, alertada por los vecinos. Los oficiales intentaron calmar la situación, pero Pedro estaba desesperado. Uno de los policías habló directamente con él. «Pedro, esto puede terminar de dos formas. Baja el arma y ven con nosotros, o las cosas se complicarán más». Pedro miró a su alrededor buscando una salida. Sabía que estaba rodeado y que no tenía muchas opciones. Finalmente, lanzó el cuchillo al suelo y levantó las manos. «Está bien, me rindo», dijo con voz derrotada. Los oficiales lo esposaron y lo llevaron a la patrulla. Mientras lo subían al vehículo, Pedro miró a Juan por última vez. Sus ojos estaban llenos de furia, pero también de algo que Juan no esperaba: arrepentimiento. Era como si, por un breve momento, Pedro entendiera el daño que había causado. Cuando la patrulla se alejó, don Paulo se acercó a Juan y le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto al hablar, muchacho. Ahora este barrio tiene una oportunidad de cambiar». Juan, aún temblando por lo que acababa de presenciar, asintió en silencio. Sabía que aún quedaban muchas heridas por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el barrio podía ser un lugar mejor. La calma comenzó a asentarse en el barrio después de la captura definitiva de Pedro. Las noticias de su confesión y del papel de Juan en desvelar la verdad se esparcieron rápidamente entre los vecinos. Lo que antes había sido una mezcla de hostilidad y duda hacia el muchacho, ahora se transformaba en respeto e incluso admiración. Sin embargo, João aún sentía el peso de todo lo ocurrido.
Su vida había cambiado para siempre, y aunque ahora podía caminar por las calles sin sentir las miradas acusatorias, sabía que el camino hacia la normalidad sería largo. En casa, su madre parecía más tranquila, pero las marcas del sufrimiento todavía se reflejaban en su rostro. João, decidido a que ambos pudieran superar lo vivido, comenzó a asumir más responsabilidades. Retomó los pequeños trabajos que solía hacer, ayudando a los vecinos a cambio de algunas monedas, pero esta vez con un renovado sentido de propósito. Ahora entendía que su esfuerzo no solo era para sobrevivir, sino también para construir una nueva vida, lejos de la sombra de Pedro. Mientras tanto, la policía regresó al barrio con una presencia más constante. Las investigaciones sobre la facción criminal a la que Pedro pertenecía comenzaron a dar frutos. Varias personas relacionadas con el tráfico de drogas fueron detenidas, y los vecinos, que durante años habían vivido con miedo, empezaron a sentir una tímida esperanza de que las cosas podían mejorar. João observaba todo esto desde la distancia, sabiendo que, aunque no lo buscara, había sido un catalizador para el cambio. Una tarde, mientras João ayudaba a un vecino a reparar un portón oxidado, don Paulo se acercó. Vestía su habitual camisa impecable, pero su semblante era más serio de lo habitual. Se paró frente a João y con un gesto que denotaba respeto, habló: «João, quiero que sepas que lo que hiciste no fue fácil, pero fue necesario. Esta comunidad te debe más de lo que imaginas». João, incómodo con la atención, bajó la mirada. «Solo hice lo que tenía que hacer. No quería que nadie más sufriera por lo que hizo Pedro». Don Paulo asintió lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra del muchacho. A veces, los actos más simples son los que más impacto tienen. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Aunque João agradeció el gesto, sabía que no necesitaba favores ni recompensas. Su único deseo era que su madre pudiera recuperarse y que ambos pudieran vivir en paz. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a ofrecer ayuda a João y su madre. Una mujer mayor, conocida por su generosidad, les llevaba comida caliente algunos días. Otros vecinos le daban a João trabajos más estables, asegurándose de que pudiera ganar lo suficiente para mantener a su familia. Estas muestras de solidaridad, aunque pequeñas, significaban mucho para él. Una noche, mientras cenaban juntos en la pequeña mesa de su hogar, su madre tomó la mano de João y con lágrimas en los ojos le dijo: «Hijo, estoy orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Sé que todo esto ha sido difícil, pero vamos a salir adelante juntos». João asintió, sintiendo un calor reconfortante en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un futuro diferente, uno en el que no estuvieran atrapados por el miedo o la culpa. A medida que los días pasaban, João comenzó a notar cambios en la comunidad. Los vecinos, antes divididos por el miedo y las sospechas, ahora se organizaban para mejorar el barrio. Pintaron paredes, limpiaron las calles y comenzaron a realizar reuniones para hablar sobre cómo prevenir la violencia y el crimen. João, aunque joven, participaba activamente en estas iniciativas, sintiendo que su voz finalmente era escuchada. Pedro, mientras tanto, esperaba su juicio en prisión. Aunque João no lo decía en voz alta, a veces se preguntaba si su hermano podría algún día cambiar. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo su familia, y una parte de él deseaba que Pedro encontrara una manera de redimirse. El barrio seguía adelante, con cicatrices que tardarían en sanar, pero con una renovada esperanza. João, aunque marcado por los eventos recientes, comenzaba a construir una nueva vida, convencido de que el futuro podía ser mejor si todos trabajaban juntos para lograrlo. El barrio despertaba con un aire diferente. Aunque todavía se podían percibir rastros de las dificultades vividas, un espíritu de renovación comenzaba a brotar entre los vecinos. Las calles, antes llenas de basura y descuido, ahora mostraban señales de cuidado. Grupos de jóvenes pintaban murales en las paredes, transmitiendo mensajes de unión y esperanza. João caminaba por las calles con una ligera sensación de alivio, algo que no había sentido en mucho tiempo. Su madre, recuperándose lentamente de su enfermedad y del estrés de las últimas semanas, sonreía más a menudo. João la veía cosiendo junto a una ventana, algo que no hacía desde antes de que la enfermedad la debilitara. Esa imagen lo llenaba de fuerza, reafirmando su compromiso de seguir adelante.
Esa mañana, João decidió pasar por la fuente comunitaria donde la gente solía reunirse para conversar. Algunos vecinos lo saludaron con calidez, otros simplemente le ofrecieron una sonrisa discreta. Aunque la relación con muchos aún estaba marcada por la desconfianza inicial, João notaba un cambio positivo. La solidaridad que había surgido después de los eventos recientes parecía estar fortaleciendo los lazos entre las personas. En la fuente, un grupo de niños jugaba a perseguirse entre risas. Juan los observó, recordando su propia infancia, antes de que las responsabilidades lo obligaran a crecer tan rápido. Uno de los niños, un pequeño llamado Miguel, se le acercó tímidamente con una pelota en las manos. «João, ¿quieres jugar con nosotros?», preguntó con una sonrisa tímida. João se sorprendió, pero no dudó en aceptar. Durante algunos minutos, se permitió olvidar sus preocupaciones y se unió al juego. Las risas de los niños y la alegría del momento le recordaron lo importante que era encontrar pequeños momentos de felicidad, incluso en medio de las adversidades. Mientras regresaba a casa, João encontró a don Paulo parado en una esquina, observando cómo los vecinos trabajaban en una nueva cancha deportiva. El líder del barrio lo llamó con un gesto de la mano. «João, ven aquí un momento», dijo con su voz grave pero amistosa. João se acercó, un poco inseguro. «¿Cómo estás, muchacho?», preguntó don Paulo. «He visto que te estás involucrando mucho en lo que estamos haciendo aquí. Eso es bueno. El barrio necesita jóvenes como tú». «Solo trato de ayudar», respondió João, encogiéndose de hombros. «Ayudar es el primer paso para cambiar las cosas», dijo don Paulo mirándolo fijamente. «Quiero que sepas que cuentas con nosotros. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en decírmelo». João agradeció las palabras, pero su mirada se desvió hacia el grupo de vecinos que trabajaban en la cancha. Ver a tanta gente unida le dio una idea. «Creo que lo que necesitamos es más cosas para los niños», dijo João, con un tono seguro. «Juegos, actividades, algo que les mantenga ocupados y lejos de los problemas». Don Paulo asintió, impresionado por la madurez del joven. «Eso tiene mucho sentido. Hablaré con algunos vecinos para ver cómo podemos lograrlo». Esa misma tarde, João ayudó a organizar una reunión comunitaria para discutir ideas sobre cómo mejorar la calidad de vida de los niños del barrio. La respuesta fue abrumadora. Personas que antes no se involucraban empezaron a aportar ideas, tiempo y recursos. João se sintió orgulloso de haber iniciado algo que podía marcar una diferencia real. Con el paso de las semanas, el barrio comenzó a transformarse. Se organizaron talleres, juegos y actividades educativas para los más pequeños. João, junto con otros jóvenes, se convirtió en un líder informal, alguien en quien los vecinos confiaban y respetaban. Aunque su vida seguía siendo humilde, encontraba satisfacción en saber que estaba ayudando a construir un futuro mejor para su comunidad. Una noche, mientras João y su madre cenaban en su pequeña mesa, ella lo miró con ternura. «Hijo, estoy orgullosa de ti. Lo que has hecho por este barrio y por nosotros, eres una inspiración». João sonrió tímidamente, apartando la mirada. «Solo quiero que estemos bien, mamá, que todos estemos bien». Aunque el camino aún era largo, João sabía que había dado los primeros pasos hacia una vida mejor. Había aprendido que la justicia y la verdad podían abrir caminos donde antes solo había oscuridad, y que incluso en medio de la adversidad siempre había espacio para la esperanza y la unión. Esa noche, mientras se acostaba, João miró por la ventana hacia las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro lleno de posibilidades, no solo para él y su madre, sino para todo el barrio que comenzaba a renacer. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre la importancia de la verdad y la justicia, no olvides dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué harías en el lugar de João? Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y si te gustan historias como esta, llena de emociones y mensajes de esperanza, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Gracias por ser parte de esta comunidad.